14:58 en toda la República Argentina. Seguimos aquí en Hoy Nos Toca y ahora con Nico Luca. ¿Qué pasa con las extraordinarias, Luca? ¿Qué pasa con las extraordinarias que van cambiando? Hasta el viernes... Era el miércoles. Hasta el viernes arrancaban pasado mañana. Exacto. Bueno, resulta que no hubo notificación, el protocolo está vencido, el protocolo que rigió durante todo el año pasado y que se fue prorrogando una y otra vez, que hacía que las sesiones fueran mayoritariamente, les decían mixtas, pero era mayoritariamente desde sus casas, puntualmente en la Cámara de Diputados, que era más abundante, ¿no? Estamos hablando de 257 personas, más los asesores, más todas las personas que van girando alrededor de la Cámara Baja. Ese protocolo venció y todavía no se notificó a nadie si había una prórroga o no, tiene que ser votado. Y recién hoy se reunía la labor parlamentaria, por lo cual no daban los tiempos, en caso de que se apruebe hoy, para sesionar el miércoles. Pasado mañana, claro. Pasado mañana. ¿Por qué? Porque si hay protocolo se puede sesionar el miércoles, pero si no hay votos para que salga el protocolo tienen que regir el reglamento clásico, con lo cual tendrían que estar presentes. Y obviamente no es lo mismo estar presente, más allá del contexto de la pandemia, no es lo mismo estar presente para un diputado de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, que para alguien que tiene que venir de Jujuy, Tierra del Fuego o Santa Cruz. ¿El protocolo a qué se refiere en este caso? El protocolo es tener las sesiones mixtas, como fuimos viendo, ¿no? Que se veían todas las pantallas al fondo y algunos diputados sentados con distanciamiento social y todas esas cuestiones. Ahora, ¿cuándo entraría? O sea, si se trabaja esta semana, creen tanto en la oposición como en el oficialismo. En el oficialismo no notificaron a la oposición y les dijeron esta semana va a ser poco probable. Pero bueno, el viernes pasado también era probable que arrancaran este miércoles. Bueno, creen que comenzarían a sesionar presencialmente el 27. Esto no quiere decir que no estén trabajando, se está trabajando en comisiones, en plenarios, en todo lo que tiene que ver con el trabajo previo a la sesión. A la sesión se llega con el plato prácticamente cocinado y se termina de decidir si se sirve o no se sirve esa comida. Pero bueno, comenzarían el 27. En el Senado, que también está de extraordinario, el panorama es mucho más sencillo porque la presidenta del Senado, o sea, Cristina Fernández, vuelve del Calafate recién el lunes, con lo cual esta semana tampoco van a sesionar. Ahí es mucho más sencillo fijar de vuelta el protocolo porque son menos, son muchas menos personas y ahí es mucho más sencillo también la votación para que se fije un nuevo protocolo y además para que se prorrogue el protocolo y además los votos, hay como una mayoría un poco más fácil de alcanzar para el oficialismo para que salga más rápido este tipo de prórroga. Ahora, ¿cuáles son los temas que se van a tratar en las extraordinarias? El que decide qué temas se tratan en extraordinarias es el presidente, cuando decreta que va a haber extraordinarias. No es lo mismo que la prórroga de las ordinarias. En la prórroga de ordinarias es al libro abierto y en las extraordinarias es lo que pide el presidente. Ahora, el presidente en diciembre había autorizado, la última semana de noviembre, había enviado un pedido de leyes de 25 puntos que quería tratar entre la prórroga de las ordinarias y las extraordinarias. Muchas de ellas salieron antes de que se acaben las ordinarias prorrogadas que terminaron el 3 de enero. O sea, terminaron hace poquito las ordinarias. Muchas salieron. La despenalización del aborto, la ley de los 1000 días, la quita de coparticipación, o sea, la baja de la coparticipación al 1,4% de la Ciudad de Buenos Aires dentro de una ley de transferencia de funciones en materia de seguridad, la nueva ley de movilidad jubilatoria, todo eso estaba en el temario, entonces se fue achicando el temario y el presidente aprovechó y en un nuevo decreto mandó 2 temas más. La idea es que empiecen a sesionar de a poquito, o sea, con las leyes que menos roces podrían generar. ¿Sí? O sea, lo primero que van a tratar es la ley de sostenibilidad de la deuda pública. ¿Quién se puede oponer a eso? Nadie. Entonces es una sesión como para volver a verse las caras, empezar a dialogar. No sea tan ríspido de movida. Que no sea tan ríspido. Recordemos que las últimas sesiones fueron aborto, que generó rispideces dentro de los propios bloques, porque la división era horizontal, movilidad jubilatoria, que fue un revoleo de chicanas entre oposición y oficialismo, y ahora quieren... Vamos a calmar un poco las cosas, empecemos con las cosas en las que estamos de acuerdo, ¿no? El tema es cuando empiezan a escalar y vayan a las que no están tan de acuerdo, por no decir que están en veredas totalmente opuestas, que son la reforma al Poder Judicial y la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, o sea, puntualmente al método de cómo se elige y se remueve
al Procurador General de la Nación. Estamos hablando de dos proyectos que ya tienen media sanción en el Senado, que solamente resta que sea aprobado en la Cámara de Diputados, pero que son rechazados por la oposición. Y el oficialismo no tiene la mitad más uno de la Cámara, tiene 119 votos. Si le sumamos entre los propios, los aliados y los demás, puede llegar a conseguir los votos, pero ¿qué pasa? Algunos de los aliados se bajaron. Hoy, los 3 diputados que tiene el espacio de La Baña, Consenso Federal, se bajaron, dijeron, no, de esta ley no la aprobamos, ¿sí? Esto así como está, estas 2 leyes no las aprobamos, son 2 leyes distintas. Cambiemos, obviamente, dice no, a este proyecto es un no total. La izquierda también habría adelantado que no acompañaría este proyecto de ley, con lo cual Sergio Massa tiene la misión de conseguir 10 votos para el presidente. ¿Por qué Sergio Massa? Porque un viejo axioma de la Cámara de Diputados dice que cuando te falta poquito para conseguir la mayoría, para el oficialismo, y bueno, el titular de la Cámara es el que tiene que arbitrar los medios para empezar a reunirse, convencer a los opositores o a los propios de su propio partido que no estén tan de acuerdo, charlar, no, pero fíjate que esto es así, 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 la rosca política. Sí, claro. Se estila, no hay ninguna ley escrita, pero se estila que el presidente de la Cámara se aboque a eso. Ha ocurrido siempre. De hecho, Emilio Monzó, durante toda la presidencia de la Cámara, durante la presidencia de Mauricio Macri, era un tipo que estaba prácticamente agotado de tener que ir a conseguir votos porque tampoco llegaban con los votos propios durante la gestión de Juntos por el Cambio. Ahora, estos 10 votos que tiene que conseguir Massa, hoy están complicados. Vamos a ver más adelante porque en política nada está cerrado. No, seguramente ya lo hemos visto. Con lo de la despenalización del aborto lo vimos, pensábamos que estaba empatado, pensábamos que se perdía por un voto, pensábamos que se ganaba por un voto y ganó por paliza la despenalización. O sea, en política todo es un veremos, sobre todo cuando es tan colegiado, cuando son tantas personas. Y si eso pasó en el Senado, imagínate en la Cámara de Diputados, claro, donde son muchísimas más las personas y los intereses que están en juego. Ahora, a pesar de todo esto, hay una pregunta que yo le hice a legisladores de la Cámara de Diputados, tanto de oficialismo como de la oposición, de la Cámara de Senadores, oficialismo y oposición, y hasta en la Casa Rosada, y todos se quedaron con, no lo habíamos pensado. ¿Qué va a pasar el 1 de marzo? La Asamblea Legislativa no es algo que, en un contexto de pandemia, uno dice, bueno, el presidente graba su discurso de inauguración legislativa y que se transmita por cadena nacional. Pero no, o sea, para el reglamento es preferible incluso que no se transmita, pero el presidente tiene que estar presente y por lo menos tiene que haber muchos representantes de ambas cámaras y muchos representantes de la Corte, porque es el informe del Estado de la Nación. O sea, el presidente va a informarle al resto de los poderes cómo está el país el 1 de marzo. Y eso es presencial. ¿Qué te dijeron? Cuando estuviste investigando, ¿qué te dijeron? No tienen idea todavía cómo van a hacer, porque tendrían que aprobar un nuevo protocolo totalmente distinto, porque las dos cámaras se juntan en una sola, o sea, es multitudinario, porque en la Cámara, en el recinto de diputados, primero es materia, competencia del Senado, el Senado es el que organiza ese evento, ¿sí? Pero se hace en la Cámara de Diputados, por lo cual tiene que haber una coordinación tanto del Senado como de diputados. Y al hacerse en el recinto de la Cámara de Diputados, el recinto es para 279 personas más los palcos, ¿sí? Pero en los palcos tienen que entrar funcionarios, todos los senadores, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, los gobernadores, o sea, no entran. En un contexto de pandemia no se puede hacer de esa forma. Entonces, tienen que empezar a pensar, están pensando y están tratando de ver cómo hacen para que se parezca a una asamblea legislativa y funcione como una asamblea legislativa. Que funcione como una asamblea legislativa me dijeron que es lo más básico, porque con que haya varios representantes de forma virtual o presente de las dos cámaras, alcanza. Incluso los ministros de la Corte pueden aparecer a distancia. No hay ningún problema, se puede llegar a establecer, pero hay que empezar a acelerar los protocolos. Al 1 de marzo faltan menos de 40 días. ¿Un estadio de fútbol? Tiene que ser en el edificio del Congreso. Tiene que ser, muy bien, esa era la pregunta. Son protocolos que no se pueden romper. Tiene que ser en el edificio del Congreso. ¿Por qué? Porque en el edificio del Congreso está representado el pueblo de la Nación Argentina y las provincias. Y el presidente le está informando. Esto es una teatralidad, pero una teatralidad que tiene cierta lógica institucional y que tiene que respetarse. El presidente tiene que estar en el edificio del pueblo y de las provincias, informándole al pueblo y a las provincias el estado del país. ¿Cómo van a hacerlo? Todavía no tienen idea. Lo están trabajando, lo están evaluando. Están evaluando distintas alternativas. Distintas alternativas
consultando si la tecnología acompaña, si no acompaña, y obviamente los asesores técnicos legales diciéndole si se puede o no se puede, que haya menos gente, que haya más gente, cuánta gente es necesaria para que tenga la forma de una asamblea legislativa. Pero bueno, faltan 40 días. Veremos qué pasa en esos 40 Veremos días. qué pasa de todo. Muchas gracias, Nico. Por Muy favor. bien, señoras y señores, me voy nuevamente hacia nuestro